veces Dios permite que nosotros toquemos fondo para encontrarnos con su gracia escandalosa. Como cristianos, el error más grave que podemos cometer es creer que en un momento de mi caminar cristiano yo me gradúo de la gracia de Dios. Como que la necesito, pero ya no tanto como cuando vine a Cristo. A veces vemos también dentro de la iglesia que muchas veces buscamos solamente nuestros intereses. Si yo estoy salvo y si yo estoy bien, voy a dormir en paz. Pero mientras el mundo está tratando de pedir auxilio, Bienvenidos a Volviendo a la Esencia Podcast. Hola, 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 ¿cómo están? De donde sea que nos estás mirando, sea mañana, tarde o noche. Gracias por estar con nosotros esta semana. Somos Seba y Andrea y estamos hace un par de añitos haciendo este episodio, este podcast especial. Sí, amamos a nuestra gente que, bueno, todas las semanas están ahí dejándonos sus comentarios, creciendo juntos en la Biblia. De verdad que los amamos mucho a ustedes. Algunos acompañándonos hace años. Desde nuestros comienzos. Desde que empezó el todavía, desde que era sin video. Sí, y algunos que acaban de unirse, bienvenidos. La verdad que para nosotros, como siempre lo decimos, y yo lo voy a volver a repetir, no tomamos a la ligera de que tú nos prestes tu atención, tus oídos y escuches lo que grabamos. Sí. No lo tomamos a la ligera, para nosotros es un honor. Y nuestra oración es que a través de estos episodios que hacemos semanalmente podamos crecer más en Cristo. Ese es nuestro deseo. De verdad que oramos por cada uno de ustedes. A veces vemos sus comentarios, sus peticiones de oración y nos tomamos el tiempo de orar por cada uno de ustedes y orando que lo que Dios comenzó, nosotros lo pueda terminar, lo pueda cumplir. Y eso tenemos un Dios que constantemente está obrando, que constantemente nos está enseñando a través de la Biblia, y es tan apasionante meternos en la palabra porque hay tanta riqueza ahí. La Biblia es un lugar lleno de tesoros. Mar de tesoros. Un mar de tesoros donde cada vez que te metes más profundo te das cuenta que, díjole, nunca termino de aprender. ¿Verdad? Nunca termino de poder conocer a este Dios tan maravilloso que tenemos. Eso es asombroso de la Biblia. Creo que, me imagino que si estás mirando esto, un deseo de tu corazón, que pronto se viene un episodio sobre esto, sobre cómo estudiar más la Biblia, así que estén atentos porque se va a venir. Pero me imagino que si estás mirando esto, sé que uno de los deseos de tu corazón es entender más la Biblia e ir más a profundidad de la Biblia, porque a veces leemos tan a la prisa y nos perdemos un montón de cosas que cuando lo entiendes dices, ¿cómo nunca vi esto? ¿Verdad? Y eso es lo asombroso de la Biblia. Y me imagino que si creciste en la iglesia, o si sos una persona que tal vez, bueno, no creciste en la iglesia, pero bueno... algún trasfondo ahí. Algún trasfondo. Me imagino que estás sumamente familiarizado con la historia de Jonás. Y Jonás es uno de los personajes más intensos y dramáticos de toda la Biblia. Él es uno de los profetas menores, pero hay tanta riqueza en la vida de Jonás y de lo que podemos aprender de él. Y hoy quiero que nos adentremos un poco a esta historia, que muchos lo conocen como Jonás y el pez. Y muchos han mirado tanto al pez, al gran pez, pero no han visto al gran Dios detrás de esta historia. Entonces vemos a este profeta rebelde, y el libro de Jonás tiene 4 capítulos. Cortito, es una historia bien cortita, pero hay tanta riqueza teológica y tanta enseñanza que muchas veces nos distraemos tanto con Jonás y el pez. Y bueno, Jonás desobedeció, el pez se lo comió, la consecuencia y como que terminó ahí la historia. Pero no es tan así. El pez aparece solamente en un versículo, 1 o 2 versículos, y el autor no nos da tantos detalles. Pero hay tanta riqueza en esto. Como les decía, el libro se divide en 4 capítulos. En los primeros 2, Jonás recibe el llamado de Dios a ir a Nínive y no va, huye de Dios. Claro. Y en el capítulo 3 y 4, él vuelve a recibir el llamado de parte de Dios y ahora sí va. Pero él tiene como una frustración muy grande con Dios. Claro. Vemos el carácter de Jonás. Él era bien rebelde con Dios. Era tremendo. Era muy intenso y era muy dramático. Luego
van a darse cuenta porque era también un poco insensible a las necesidades de los demás. Pero también él fue muy honesto con Dios. O sea, pudo aprender a sacar y decirle, Dios, estoy frustrado por esto. Expresar lo que es. Eso no se habla mucho, amor. Sí. Pero lo que me encanta de Jonás es que él expresaba lo que sentía, no lo guardaba. Y cuando vemos en la Biblia, muchos de los hombres de Dios expresaban lo que sentían con Dios. Sí. Y siento que a veces lo que nos adormece en la vida espiritual, o vamos a decirle lo que nos hace sentir desconectados con Dios, es que no le podemos expresar lo que sentimos. Y oramos, vamos a orar en nuestro cuarto de oración o en la mañana, donde sea que oras, pero nuestras oraciones son fingidas. Es como que no queremos decirle todo lo que sentimos a Dios y nos hacemos los fuertes, pero no, Señor, aquí yo estoy. Y en vez de decirle, Señor, no puedo más. Claro. ¿Por qué no me respondiste? Señor, yo te hago entender, pero el expresar así, Dios valora hasta más eso que el fingir. Y eso vemos en Jonás. Eso vemos en Jonás, que él pudo ser como que honesto con Dios. Y Timothy Keller le llama a este profeta el profeta pródigo. ¿Por qué lo llama así? Porque vemos que en la primera parte de la historia, Jonás es como el hijo pródigo, que huye de la casa del padre, digamos. O sea, huye de Dios, huye del llamado. Pero luego, en la segunda parte de la historia, él es como el hijo mayor de la historia del hijo pródigo. ¿Por qué? Porque él se enoja cuando su padre ofrece gracia a otros. Wow. Entonces vemos esta comparación muy buena, muy interesante que hace Keller, como él es como este profeta pródigo corriendo del llamado de Dios. Y vemos esta misión que Dios le da, le dice en Jonás 1, versículos 1 y 2, le dice, la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Levántate, ve a Nínive, la gran ciudad. Vamos a llamarle a Nínive la gran ciudad. Una gran ciudad. Y proclama contra ella porque su maldad ha subido hasta mí. Era una ciudad, la ciudad de Nínive era una ciudad asiria, más conocida hoy como Irak. Estaba junto al río Tigris y era conocida como una nación terrorista. O sea, esta gente era mala. Mucha maldad. Había mucho pecado y mucha maldad. Asiria era conocida en el mundo antiguo por expansión militar. O sea, ellos tenían un gran ejército militar. Eran muy brutos con los pueblos a los que ellos conquistaban. Hacían deportaciones masivas. Intimidaban mucho psicológicamente a sus enemigos. Torturaban un montón a las personas a las que ellos lo tenían como rehenes. O sea, era gente que Jonás despreciaba, porque eran enemigos del pueblo de Israel. Claro. Y este pueblo asirio era otra ciudad que no era el pueblo de Dios escogido. Claro. O sea, Jonás amaba a Israel y amaba que Dios había escogido a Israel, pero no amaba a Siria. O sea, odiaba a Siria, odiaba a este pueblo tan malo, que eran lo que ellos hacían era tan sangriento, tan espeluznante. Sí. Ellos cortaban las piernas, los brazos de sus enemigos. A muchos de ellos los dejaban solo con un brazo, con la mano, y se burlaban como que el muerto le estaba saludando a sus familiares. Wow. Quemaban vivos a los adolescentes. Arrancaban las lenguas. O sea, es una cosa muy explícita lo que esta gente hacía. Pero para que entendamos un poco ¿quiénes eran esta gente? Dice que ellos cortaban y exhibían las pieles en los muros de la ciudad. Cortaban pieles de las personas y en forma de bula hacían esto. Dice que a los familiares de sus enemigos les cortaban las cabezas, los ponían como en un palo, en una estaca, y les hacían desfilar por toda la ciudad con la cabeza. Dios mío. Esta gente estaba lejos de Dios. Claro, o sea, era una maldad al extremo. Y este Nínive representaba todo lo que Jonás odiaba. O sea, era violencia, había opresión, idolatría, mucho paganismo, mucha idolatría. O sea, era una amenaza total contra el pueblo de Israel. Entonces era como Dios llamándole y dándole esta misión a Jonás de irse a predicar, o sea, a predicar arrepentimiento y salvación a sus enemigos. ¿Cómo? O sea, esto era como una amenaza para Israel, para Jonás y para todo el pueblo. Era como que Keller dice esto de cuánto hubiera sobrevivido un rabí judío en los 1940 si se hubiera parado ahí en las calles de Berlín llamando a la Alemania nazi al arrepentimiento. O sea, ¿cuánto sobreviviría un judío? No había mucha probabilidad. O sea, era algo loco lo que Dios le estaba pidiendo a Jonás. Y Jonás sabía esto. O sea, Jonás sabía
y conocía a un Dios clemente y misericordioso. Claro. Y él no tenía miedo de que la misión tenga éxito, porque él sabía que sí iba o sea, que Dios podía perdonar. Claro, él conocía al Dios que... Él conocía y él sabía que Dios sí podía traer perdón y restauración a este pueblo. Entonces, ¿qué hace Jonás? Jonás huye, no aguanta, no resiste este llamado. Claro. Él dice, yo tengo que huir de esto. Ahora, con esto en mente, se entiende por qué huyó. Claro, muchos dicen, pero qué cobarde Jonás, o sea, ¿por qué huye de un llamado de ir a predicar si él era un profeta? Pero él huye a Tarsis, o sea, se mete en un barco y huye a Tarsis. Dice, Jonás se levantó, el versículo 3, pero para huir a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Descendiendo a Jope, encontró un barco que iba a Tarsis, pagó el pasaje y entró en él para ir con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Vuelve a repetirnos 2 veces. El autor 2 veces que él estaba huyendo lejos de la presencia de Dios. Él tenía un problema personal con Dios. Sí. Él tenía una frustración muy grande en contra de Dios en ese momento. Y en la historia de Jonás nos muestra cómo a veces Dios nos toma de la mano para llevarnos, pero a veces Dios como que te quiere tomar del cuello como para hacerte entender de que su gracia, su misericordia, muchas veces puede ser escandalosa para nosotros. Recontra. Para Jonás en ese momento había un problema teológico con Jonás en ese momento, de cómo un Dios justo puede también mostrar tanta misericordia y quiera perdonar a esta gente que para él merecían la muerte. Claro, él no podía entender en ese momento cómo Dios quería traer salvación y restauración en ese tiempo. Y Jonás huyó y huyó, pero Dios siempre estuvo un paso adelante. Claro. O sea, Dios siempre estuvo ahí. Dice que cuando él subió en el barco, el Señor mandó una gran tormenta. Dice, pero el Señor desató un fuerte viento y una tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. Vemos algo súper interesante acá, porque Dios permite la tormenta. Claro. Él manda la tormenta. Vemos a Dios desatando, Él la permite. Y Dios no persigue a Jonás para destruirlo, sino para rescatarlo de su propio enredo y su propia rebelión. Claro. O sea, él con esta tormenta estaba tratando de hacerle entender a Jonás, yo te voy a perseguir hasta cumplir lo que tengo contigo. Claro. O sea, tú puedes huir y huir de Dios, pero Dios siempre está un paso adelante. Persiguiendo. Dios siempre, su gracia trata de alcanzarnos constantemente. Wow, eso está. Y vemos esto, que hay tormentas en la vida y sabemos que no todas las tormentas son a causa de pecados. Claro. ¿Verdad? Pero todo pecado siempre trae una tormenta. Todo lo que podemos ver, por ejemplo, en la vida de Job. Job era un hombre justo, pero vivió una de las tormentas más grandes de su vida. Entonces, no toda tormenta, no todo lo que te pasa malo, digamos, es porque hay un pecado. Claro, eso es bueno de aclarar. Sí, eso es bueno aclarar, porque, me vino esta tormenta, a Jonás le vino esta tormenta porque, se portó mal y desobedeció. Siempre, amor, esto es histórico. O sea, toda la historia, hasta incluso fuera del cristianismo, todas las desgracias o cosas malas era asociado que alguien hizo algo malo. Claro, siempre. Constantemente, siempre. como que siempre se nos mete esto, algo hiciste. Algo hiciste. ¿Verdad? Pero sí, algo que quiero aclarar es que cada pecado que tenemos tiene una consecuencia en nuestro corazón. Claro. Y hay pecados que desatan esta tormenta, pero lo interesante de todo esto es que esta tormenta que Dios manda es para acercarle otra vez a Jonás. Claro, no para alejarlo. Claro, no para alejarlo. Y vemos que en esta tormenta, en esta tempestad, habían marineros que estaban dentro del barco con Jonás. Y es tan interesante lo que pasa, porque los marineros tuvieron tanto miedo y cada uno empezó a clamar a su Dios y arrojaron al mar las cargas que estaban en el barco para aligerarlo. Claro. Pero Jonás se bajó a la bodega del barco y se acostó y dormía profundamente. O sea, él bajó a Tarsis, a Jope, al barco, a la bodega. Vemos esa... o sea, él quería bajar. Estaba todo el tiempo una descendencia constante. Él quería huir de Dios. Y muchos comentaristas hablan de esta dormida de Jonás. Lo llaman como la dormida de la tristeza.
Como cuando querés dormir para huir de tu realidad. Del dolor. Muchas personas tal vez que están luchando con depresión, con ansiedad, como que quiero dormirme para escapar un poco de mi realidad. Un rato. Y esto pasaba con Jonás. Él parece que quería dormir este descenso gradual de que bajaba. Pero él se encuentra otra vez en este barco con unos marineros paganos que empezaron a clamar a su Dios y de repente se dan cuenta y dicen, no, acá, esta tormenta no es normal. Ellos eran marineros expertos y se dieron cuenta que la cosa no era algo normal, no era una tormenta. Qué loco. Una tormenta común. Claro. Entonces se miran entre ellos y dicen, ¿qué tenemos acá que está raro? Entonces dicen, este hombre subió acá y dice que se van y lo despiertan y le vuelve, el marinero, el capitán, le vuelve a decir la misma palabra que Dios a Jonás. Levántate, le dice. Sí. Lo mismo que le dice Dios a Jonás en el versículo 1. Levántate y ve a Nínive. El marinero le dice, levántate, clama a tu Dios. O sea, nos estamos muriendo, estamos tratando de salvarnos a nosotros. Los marineros en ese momento proclamaron las mismas palabras que Dios. Y encima marineros paganos. Claro, o sea, Dios le dice, levántate, Jonás. El marinero pagano, que no creía ni siquiera en el Dios, que tenían otros dioses, le dice, levántate. Un pagano pronunciando las mismas palabras. O sea, los marineros le estaban predicando a él. Literal. Como que despertate, levantate. Entonces, y mientras los marineros buscaban el bien de todos, Jonás dormía. Qué locura. Jonás dormía. A veces vemos también dentro de la iglesia que muchas veces buscamos solamente nuestros intereses como cristianos. Si yo estoy salvo y si yo estoy bien, voy a dormir en paz. Pero mientras el mundo está tratando de pedir auxilio, diciéndote, clama a tu Dios por nuestra salvación, despertate. Era como que Dios usando a los paganos, usando personas fuera de, digamos, la religión. Claro, hasta ellos Dios puede. Hasta ellos Dios le estaba usando, como que Dios le estaba dando una señal a Jonás de Jonás. O sea, te necesito, despertate. Claro. Empezá a clamar a tu Dios. Yo me imagino, amor, cuántas veces usamos esta dormida para escapar de lo que Dios nos está llamando. O sea, creo que esta dormida puede tener muchos nombres. Algunos pueden acudir literal a dormir, pero otro puede ser una distracción, una adicción, un trabajo extra, hasta cosas nobles, ¿verdad? Que uno puede elegir hacer para mantener las redes, para mantener tu mente ocupada, para no enfrentar la realidad del llamado de Dios sobre nuestras vidas. Él decidió dormir. La pregunta para ti, para mí es, ¿qué estoy decidiendo yo hacer como un escape para no ver la tormenta que tengo arriba, que es por mi culpa, porque no estoy obedeciendo a Dios? Y evadimos distrayéndonos con algo pasajero y momentáneo. ¿Verdad? Eso está súper interesante porque Jonás estaba haciendo eso, tratando de huir de su realidad, y vemos esta ironía de los paganos orando. De repente ellos empiezan a clamar hasta el Dios de Jonás. Claro. O sea, como que ellos buscando de tratar. Hay Keller estaba, incluso esto lo pudo mencionar, de un predicador irlandés, que él habló de que estos paganos eran como el mundo reprendiendo a la iglesia. De como que despierten, no estés solamente tranquilo por tu salvación, sino que hay un mundo desesperado por encontrar estas buenas noticias de salvación. Wow. O sea, como que el mundo le estaba diciendo a Jonás, este mensaje de salvación tiene que llegar a Nínive. Levántate. Qué fuerte. Es muy fuerte porque a veces como iglesia, como cristianos, si yo estoy bien y si mi familia está salva, bueno, ya estoy bien, ya puedo dormir. Claro, capaz Jonás decía, bueno, yo estoy acá en este barco, hay una tormenta, puedo perder mi vida, pero yo soy de Dios. Pero yo soy de Dios, estoy salvo. Y recordarnos que el llamado, muchas veces Dios nos va a llamar a lugares incómodos. Dios nos va a pedir amar a gente difícil de amar. A veces el llamado va a ser peligroso. Conocemos esto, personas que hoy día están dando su vida todos los días para que el evangelio pueda llegar a lugares no alcanzados, a lugares que son difíciles geográficamente de llegar, gente muy difícil de otro idioma, dialectos. O sea, pero el llamado nunca deja de llamar.
Wow. Y esto es algo que tiene que pegarnos hoy a nosotros como iglesia, que no podemos dormirnos a la necesidad de un mundo que está necesitando tanto este mensaje de salvación. Totalmente. Hoy tú y yo tenemos este mensaje de salvación así como Jonás. Sí. Y tenemos un Nínive. Yo tengo un Nínive, Sí. tú tienes un Nínive. Sí. Un llamado de parte de Dios a ir. ¿Va a ser difícil? Claro que va a ser difícil. Que sí. Nadie dijo que va a ser fácil. Jonás sabía que ir a ese lugar era tal vez perder su vida. Arriesgarse total. A irse a un pueblo tan terrorista malvado. Y tan malvado. Y nosotros hoy tenemos gente difícil de amar. Tú y yo tienes gente que tal vez, personas difíciles, lugares que van a costar ir, pero... Qué fuerte. Pero ¿qué vamos a decidir? ¿Vamos a decidir huir del llamado o vamos a decidir correr hacia la misión de Dios? Y vemos que de verdad que esta historia es tan interesante porque luego dicen que los marineros empiezan a echar suerte y dicen, bueno, ¿qué vamos a hacer con este hombre? Y él dice, bueno, ¿saben qué? Échenme al mar. Está bien, ahí es como que Jonás le agarra un poco de sensibilidad por la necesidad, porque él dijo, por mi culpa todos estos hombres van a morir. Dios no iba a parar la tormenta hasta terminar lo que empezó con este hombre Jonás. Qué locura. Entonces él dijo, ¿saben qué? Échenme al mar. Claro. Él se dio cuenta que Dios le estaba persiguiendo. O sea, él sabía que era por su culpa. Claro, él sabía que era por su culpa y que Dios le estaba literalmente persiguiendo. Entonces él dice que le echan al mar y obviamente todos sabemos que el pez gigante, no sabemos si fue una ballena o qué fue eso. No sé. Pero... habrá sido grande. Pero muchos dicen, el pez fue como el castigo, el pez es el villano. Pero no. El pez no fue el villano de la historia. El pez fue ese instrumento de provisión divina que Dios le estaba mostrando a Jonás de que Dios sí podía mostrarle gracia aún a él que estaba siendo rebelde, que estaba huyendo, que estaba desobedeciendo el llamado. Dios manda esta provisión divina, este pez gigante que lo salva, literalmente. Totalmente. Que lo salva, y el pez lo salva de ahogarse. Claro. Y lo mantuvo 3 días y 3 noches en esa oscuridad. Y yo a veces digo, a veces Dios permite que nosotros toquemos fondo para encontrarnos con su gracia escandalosa. Sí. Porque, ¿sabes? Cuando uno empieza a pensar y dice, esta gracia es para muchos es escandalosa, el mensaje de la cruz es muy escandalosa, porque uno dice, ¿cómo un Dios tan misericordioso puede ofrecer perdón a gente tan pecadora? Tan rota. A gente tan malvada, a gente con tanta maldad, con tanto pecado, como un Dios, y a veces decimos, ¿cómo Dios puede hacer eso con ellos? ¿Cómo Dios puede hacer eso con gente tan mala? Pero cuando miramos a la historia de Jonás, él también necesitaba la misma cantidad de gracia. Sí. Y Dios estaba tratando de cuando él tocaba fondo, hacerle entender de que él no era merecedor de esa gracia. Claro. A veces como cristianos pensamos, no, yo merezco la gracia porque yo, soy profeta o, no sé, estoy en la alabanza, sirvo a Dios. Ponete el título que quieras, como soy cristiano, merezco la gracia, merezco el perdón, pero ellos no lo merecen. Ellos no merecen misericordia, ellos no merecen perdón por lo que hicieron. Y como que hacemos ese contraste cuando esta gracia realmente nos encuentra y esta gracia realmente nos hace ver que nosotros somos los primeros que no merecemos esa salvación. Vemos esta misericordia de Dios constantemente tratando de salvarle a Jonás, porque él podía morir en ese momento ahogado, pues Dios manda esta provisión divina. Él toca fondo, esa descendencia gradual que ahora veíamos. Sí fue. Ahora sí él tocó fondo, y en medio de esa oscuridad, en medio de ese silencio, Jonás ora a Dios y se encuentra con Dios en lo más profundo, cuando uno toca fondo. Y el milagro más profundo es que Dios no deja de perseguirnos, que su amor persevera, que su amor restaura a un profeta que no lo merece. Wow. Cuando Jonás decía, los de Nínive no merecen perdón, no merecen salvación, no se estaba dando cuenta que él tampoco era merecedor de esa gracia y de ese perdón que él mismo obtuvo. Que a veces como personas de iglesia, como personas cristianas decimos, ¿verdad? Esto mismo que Jonás. O sea, como que creemos que nos graduamos de la gracia. ¿Te acuerdas que lo hablamos hace un poco? Y como cristianos, el error más grave que podemos cometer es creer que en un momento de mi caminar cristiano yo me gradúo de la gracia de Dios. Como que la necesito, pero ya no tanto como cuando vine a Cristo. Sí.
ahí perdiste cuando creemos eso, perdimos el norte. Porque la gracia de Dios no es la puerta de entrada nada más. Es el camino diario del cristiano. O sea, si nosotros pudiéramos ver por un minuto lo pecador que somos, lo egoísta, lo orgulloso, como Isaías dijo cuando vio la gloria de Dios, dijo, ¡ay de mí!, dijo él, que soy un hombre de labios impuros. O sea, y era un profeta, ¿entendés? Era un profeta. O sea, pero dijo, ¡ay de mí!, cuando vio la gloria de Dios. Te transforma la vida. Por eso, entender que yo todos los días necesito su gracia te cambia. Sí, yo creo que esto, o sea, entender, es muy fácil cantar, no sé, esta canción tan linda, Sublime Gracia del Señor, que a un pecador salvó. Y muchas veces lo cantamos de labios para afuera, pero esa gracia no causa una transformación en nosotros cuando no la entendemos realmente. Es cierto. Es muy fácil cantar canciones lindas de la gracia, pero esa gracia se convierte en algo profundo, en algo consolador y en algo hermoso cuando yo estoy plenamente convencido de que de lo único que yo merezco es condenación. Sí. Esa gracia se vuelve dulce para nosotros cuando entendemos lo amargo que es nuestro pecado. Claro. Cuando entendemos lo amargo que es el castigo que merecemos. Sí. Cuando entendemos que somos absolutamente incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Ahí es cuando esa gracia se vuelve dulce. Esa gracia se vuelve sublime, así como lo dice la canción. Sí. Y cuando entendemos que Dios nos ha salvado a pesar de nuestro pecado para Él, a un costo infinito para Él mismo. Literal. O sea, ahí es cuando uno puede cantar esta canción que dice Sublime Gracia al Señor, que a un vil pecador salvó. Y a veces muchos de nosotros tenemos una opinión tan elevada de nosotros mismos que la gracia de Dios ya no nos impresiona. Ya, o al menos pensamos que no la necesitamos tanto. Como otros pecadores, ¿verdad? Y somos tan rápidos así como Jonás, como con frustrarnos con Dios y como con tener este debate teológico en nuestra mente de cómo un Dios tan bueno puede otorgar perdón a tanta gente mala, ¿no? Qué fuerte. Y cuando tenemos esta opinión tan elevada de nosotros que uno dice, pero no, yo no soy así. Pero cuando te das cuenta que a veces como en el caminar de la fe, digamos, nos creemos que vamos mejorando un poco en la gracia, uno dice, no, o sea, yo necesito reconocer que así como el primer día, yo necesito todos los días, más aún, este pecado amargo, esta gracia sublime es lo único que puede calmar lo amargo de mi pecado. Sí, no, es que es como lo habíamos hablado hace un tiempo. Creo que hubo un episodio donde hablamos del arrepentimiento, ¿no? De que la madurez espiritual no es ir sintiéndome más santo, sino más pecador. Que veíamos en Pablo, ¿no? Que a medida que pasaban sus años en Cristo, cada día él iba diciendo, no, yo sí que soy el primero de los pecadores, o sea, el último de los apóstoles. Y se iba cada vez bajando más porque... y no es que Pablo no entendía la gracia, él entendía que él ya era perdonado y redimido, pero él era consciente de su situación delante de la santidad de Dios. Sí. Bien, y la segunda parte de la historia, porque realmente esta historia está tan interesante para hablar en tan pocos capítulos, 4. En tan pocos capítulos, sí, podemos ver esto, lo que Jonás hace, de que luego el pez lo escupe, él tiene este encuentro con Dios ahí en la panza del pez. Imagínate, ¿qué habrá sido? Ora, y él reconoce en el versículo 9, dice, la salvación solo viene del Señor. O sea, él hace esta oración y dice, la salvación solo viene del Señor para mí, pero también para todos. Claro, o sea, obvio. La salvación solo viene del Señor. Entonces este pez lo escupe y Dios lo vuelve a llamar. Y le dice la palabra del Señor, en el capítulo 3 ya estamos. Dice la palabra del Señor, vino por segunda vez a Jonás y le dijo, levántate, ve a Nínive, la gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Qué fuerte. Y entonces Jonás se levantó y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor. Wow. Entonces él empezó este recorrido de 3 días y dice que iba proclamando este mensaje diciendo, dentro de 40 días Nínive será arrasada o Nínive será destruida. Ese fue su mensaje. Sí. Ese fue su mensaje. Su mensaje fue una prédica sin preparación. No le importó. O sea, él no quería que ellos se arrepientan. Claro. Es como que dijo, a ver, ¿cuál puede ser el peor mensaje que puedo predicar? Sí.
¿Cuál puede ser el peor mensaje? Ustedes todos van a ser reventados en 40 días. En 40, así empezó como a gritar por las calles, ni se preparó. Imagínate un pastor así que ni se prepara. Solo quiere condenación. Imagínate, digo, ¿qué pastor o qué profeta de Dios no quiere que su audiencia se convierta o que reciba el mensaje? Jonás no quería que Nínive reciba la misericordia de Dios. O sea, él no quería salvación para Nínive. Y esto nos revela tanto el corazón de Jonás y podemos ver también nuestro corazón de que a veces somos tan egoístas de que queremos solo la salvación para mí, para mi pueblo, para mi gente. Pero acá podemos ver el corazón de Dios. El corazón de Dios por las misiones y por las naciones y por la gente difícil de amar. Yo digo, querer. Dios es tan distinto a nosotros. O sea, el problema, amor, es que creo que las grandes dudas de los cristianos, incluso de los ateos y de personas que no creen en Dios, es porque su amor es demasiado escandaloso para ellos para ser de verdad. Porque lo nivelamos a su amor al nivel de nuestro amor. Queremos bajar la misericordia de Dios al nivel de nuestra misericordia. Que a este tipo de personas los quemaríamos si fuéramos Dios, ¿verdad? Eso. Y incluso uno hasta me hace pensar si Jonás pasó todo lo del barco, le tragó el pez, se arrepintió, Dios. Pero yo no sé si ni siquiera él había entendido. Porque él, hasta su mensaje era un mensaje cortito de 10 segundos para que se mueran todos. Y es como que, ¿será que en algún momento él entendió esta gracia, verdad? Y sí, porque muchas veces, a ver, por ejemplo, esto lo vemos en Jesús. Y este contraste en Jonás, por ejemplo, Jonás tenía el mensaje de salvación, pero no amaba al pueblo al cual no amaba a Nínive. Jesús, por ejemplo, vemos que Jesús lloró por Jerusalén, porque él decía, Jerusalén, ¿cuántas veces intenté juntarte así como una gallina junta a sus pollitos? Y Jesús lloró, porque tuvo compasión. Jonás no tenía compasión en ese momento por la gente, él quería la destrucción de ellos. Y con ese mensaje tan corto y malo que tenía Jonás, ni se preparó, se arrepienten. O sea, Nínive se arrepiente. O sea, uno mira esto y dice, no puede ser con este mensaje. Sí. Entonces, que dice que la noticia llegó al rey de Nínive, él se levantó de su trono, se despojó de su manto, se cubrió con cisilio, se sentó sobre ceniza y proclamó y anunció a todo el pueblo que se arrepientan. Ayuno hasta los animales. O sea, todos, hasta los animales, ni agua. O sea, era como un arrepentimiento masivo. Un avivamiento. Un avivamiento masivo, un arrepentimiento. En ese momento, Jonás no podía creer. Claro. Él dijo, no puede ser. O sea, prediqué mi peor mensaje y se convierten. Sí. Y en ese momento, él se frustra tanto con Dios y él disfrutó tanto en ese momento predicar la ira de Dios. Claro. Era como que él decía, quiero predicar la ira de Dios. Ustedes van a ser destruidos y ustedes van a ser... Y ve que se arrepienten y en ese momento dice que él sale de la ciudad y se sienta afuera de la ciudad y llora porque ellos se arrepintieron. Qué locura. Eso es fuerte. Es fuerte lo que está pasando porque él, en lugar de alegrarse de que, hey, mi mensaje, gloria a Dios, o sea, hubo arrepentimiento, qué pastor, qué profeta, no se alegra cuando la audiencia responde favorablemente. Es lo que querían siempre. Pero en este momento él dice que sale y él dice que queda como triste de que empieza a llorar y empieza a darse cuenta de que Dios es un Dios tierno, un Dios compasivo. Jonás obtuvo gracia, obtuvo misericordia y salvación, pero no la quiso dar a otros. Jonás no quiso que otras personas reciban esta misma salvación que él tenía. Y a veces somos así como Jonás. O sea, tú y yo podemos vernos mucho en la historia de Jonás. De este egoísmo que tenemos, de que a veces nos sentimos superiores que otros. Pensamos que es solamente para mí cuando Dios nos llama a ir a Nínive, a salir de nuestra comodidad. A veces el llamado, como te dije, es peligroso y va a requerir amar gente difícil. Wow. Pero bueno, lo que sí que la historia, Dios preparó muchas escenas con Jonás. Dios preparó un pez que se lo comió, una tormenta. Luego pasa algo muy loco que él sale de la ciudad y se sienta ahí afuera llorando y Dios hace crecer una planta. Esta es la historia que quiere siempre. A Jere le encanta esto. Y él se alegra.
dice que... Por el calor, ¿no? Sí, había tanto calor y Dios le manda una planta y él se alegra. O sea, se regocija más por la... Era súper intenso. Qué interesante habrá sido. Él se alegra por la planta, pero dice que luego Dios manda un gusano que mata la planta y bueno, la destruye y Jonás se queda sin esa protección, digamos, sin su comodidad. Y dice que él le dice a Dios... Quiero morirme, me quiero morir, o sea, súper dramático, súper intenso, como que... Drama Queen era. Sí, era el Drama King, literal, o sea, estaba el tipo ahí diciéndole, Dios, yo me quiero morir porque esta plantita ya la destruiste. Como que Dios le estaba diciendo acaso. En el versículo 9 del capítulo 4, dice, entonces Dios le pregunta a Jonás, ¿tienes con mucha ternura, me imagino a Dios, ¿tienes acaso razón para enojarte por causa de la planta? Tengo mucha razón para enojarme hasta la muerte, le dice Jonás. No, ese estaba... O sea, el tipo estaba intenso. Pero para Jonás el perdón de una ciudad arrepentida era algo malo. O sea, para él era que Nínive se haya arrepentido era malo. Claro, era como... No podía entender, no podía... porque Jonás conocía perfectamente el carácter de Dios. Jonás capítulo 4:2 dice, porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y compasivo, lento para la ira y rico en misericordia, y que te arrepientes del mal anunciado. Ahí ya dijo todo el por qué desde el principio corrió al bote. Sí. Porque yo sabía, dijo él. O sea, él sabía que Dios iba a obrar en amor y misericordia. Sí. Eso es muy fuerte. A veces muchos de nosotros podemos conocer a Dios y tener este mensaje del Evangelio y conocer a Dios, pero a veces como no sentimos el mismo dolor que Dios siente por la gente que está perdida y que está en pecado. Claro. Acá podemos ver literalmente cómo Dios sí lloraba y sí sentía el dolor por el pecado de Nínive. Y él quería que Jonás entienda esto, como que trató de preparar tantas cosas para que Jonás entienda de que su corazón también amaba a esta gente que era tan necesitada de la gracia. Jesús fue el profeta que Jonás debería haber sido. Jesús fue ese profeta que no solo lloró por nosotros, murió por nosotros. Claro. Jesús fue ese como Jesús dijo, yo soy acá mayor que Jonás. Claro. En Mateo vemos que él dice, o sea, yo soy superior. Todo lo que Jonás no pudo hacer, yo lo vengo a hacer. Jonás no lloró por Nínive, pero yo sí lloro por ustedes. Claro. Vemos que Jesús cargó con el pecado de la gran ciudad. Cada delito, cada acto de injusticia, cada muerte. Jesús en la cruz experimentó un dolor físico, una muerte lenta, asfixiante, pero también sufrió un dolor emocional. También. ¿Verdad? O sea, él sintió allí compasión. Entonces, el llamado cristiano no consiste solo en ir, sino en amar. En amar a los demás. Y me encanta porque a Jonás no lo mataron los de Nínive, pero a Jesús sí. Lo asesinaron los de la ciudad. Sí. Y aún a aquellos que lo estaban golpeando y matándolo, él decía, Señor, perdónalo. Sí, o sea, entendió esa gracia escandalosa que el humano no entiende, pero es el nivel de amor que Dios tiene por la gente, ¿verdad? Por las naciones. La Biblia registra que Jesús lloró 20 veces por cada vez que se rió. Esto es un dato que lo leí. Sí. Esto es un dato que lo leí en el libro de Timothy Keller, que dice que él fue un varón de dolores. Esto no quiere decir que él era triste y andaba siempre como cabizbajo, pero que Jesús, aunque Jesús estaba lleno de alegría, él se afligía mucho por lo que él veía, por la compasión que lo conecta con nosotros. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestra tristeza lo entristece, que nuestro dolor le duele. Claro. O sea, y esto de pensar de que Jesús estuvo en esa cruz pudiendo haber bajado y terminado con todas las personas que lo estaban matando. Él dijo, Señor, perdónale. O sea, vemos a un Dios tan compasivo. Literal. Entonces, hoy el mensaje que podemos encontrar en la historia de Jonás, hay muchos mensajes, pero es encontrarnos con esta gracia, con este Dios de misericordia que está dispuesto aún a perdonar al más vil de los pecadores. Amén. Esta gracia, como decimos, es una gracia que es escandalosa. Sí. Un amor, una misericordia escandalosa para muchos de nosotros porque decimos, o sea, ¿de dónde? ¿Por qué si no lo merezco? Claro. ¿Verdad? Entonces, cuando uno se encuentra
con esta gracia, con este Jesús, que Jesús vino a hacer todo lo que Jonás no pudo hacer. Claro. Entonces recordarnos este contraste que Jonás estuvo 3 días y 3 noches en la panza del pez. Jesús estuvo 3 días en una tumba. Sí. Vemos que Jesús lloró por esa ciudad, por Jerusalén. Tuvo compasión. Jonás no tuvo compasión por Nínive. Jesús vino y literalmente murió por nosotros. Nos dio su salvación. Nos extendió esa compasión y esa gracia que aún al más vil pecador está disponible hoy. Wow. Ese perdón y esa misericordia. Me hace pensar cómo estamos reaccionando con la gente que es distinta a mí. Con la gente que se ve distinta a mí, con la gente que tiene ideologías distintas a la mía o que va a partidos políticos distintos al mío. Porque como cristianos creo que a veces somos buenos para crear nuestro círculo, nuestra burbuja, sí. Y nos movemos con gente que piensa como nosotros, actúa como nosotros, se viste como nosotros, va al mismo candidato que nosotros, sí. Opina las mismas cosas que nosotros, y los que no, que se vean con Dios. Eso. ¿Verdad? Y esa no es la actitud del corazón de Cristo. Sí. Entonces pregúntate hoy, ¿cómo miras a esa gente que cuando se acerca a ti son totalmente distintas a ti? ¿Las amas? ¿Te compadeces por ellos? Bueno. ¿Entiendes que son personas que necesitan la gracia tal cual como tú y yo la necesitamos? Creo que el mensaje de Jonás debe de confrontarnos con esta realidad, ¿no? Eso. Así que hoy te dejo con 3 preguntas para que puedas reflexionar. 1, ¿dónde está tu Nínive? O sea, ¿cuáles son esas personas a las cuales Dios te ha enviado y a las cuales tú evitarías? Identifica tu Nínive. O sea, ¿dónde está la ciudad donde tú tienes que correr hoy a llevar este mensaje? Tal vez van a ser personas difíciles, personas que tú dices, no, pero yo con esa gente no, o sea, no me meto. Y recordarnos, así como Jonás, no huyas del llamado de Dios. ¿Cuál es tu planta? ¿Qué es esa comodidad? ¿Cuál es ese, no sé, tal vez preferencias en algo que te estás escondiendo, protegiendo? Tú, no sé, puede ser un título, puede ser algo que te haga sentir cómodo, claro. Que tienes que reconocer y decir, no, o sea, tengo que cortar con esto que claro. me está haciendo, me está frenando o que me está haciendo sentir cómodo aquí en mi, ¿cómo se dice? En mi depresión, en mi tristeza, o en ver lo que Dios está haciendo. ¿Qué es lo que tengo que cortar hoy en el nombre de Jesús? Bueno. Y preguntarte si te alegra lo que alegra a Dios. Muchas veces el llamado que tenemos como iglesia no es solamente llevar el mensaje a Dios a las personas, sino que Dios pueda poner en nosotros ese amor por la gente. Amén. ¿Verdad? Jonás tenía el mensaje, Jonás tenía al Dios de la Biblia, al Dios todopoderoso, pero no tenía amor por Nínive. No. ¿Verdad? Entonces Dios trataba de hacerle entender a Jonás, mi corazón también está disponible para esta gente. Entonces, recordarnos hoy de que tenemos un mensaje, tenemos a una persona a la cual predicar, que es Jesús, que Jesús vino a hacer todo lo que Jonás no pudo hacer. Qué fuerte. Y lograr lo que Jonás no pudo lograr. Pero bueno, recordar ese último que dijiste es tan importante, porque mencionaste de que nos alegra lo que alegra a Dios. Y si hoy tú te estás preguntando cómo yo puedo ver mi crecimiento espiritual y mi cercanía a Dios, hay muchas maneras, pero creo que una de ellas es que no existe una persona que arda por Jesús y no arda por las almas. Eso. No existe. Sí. Yo me he encontrado con personas, hace poco, por ejemplo, tengo mi peluquero acá de Oklahoma, que me... Qué lindo te hizo. Sí, viste, me fui esta semana para estar más churro. Pero me voy con él y no sé si él va a ver esto, pero cada vez que me siento con él, yo me voy de ahí, no solo con un corte de pelo, me voy apasionado de ver cómo mi amigo, él arde por las almas. O sea, todo el tiempo que me corta pelo es, ay, hablé a tal persona y se me encontré con tal y le dije. Y el tipo está apasionado. Y yo puedo ver su amor por Jesús, por cómo las almas, y no de personas que se ven como él, personas muy distintas a él, ama a esas personas y quiere verlas a Cristo. Entonces, pregúntate hoy, ¿estoy yo amando a la gente así? Porque eso te va a mostrar tu amor por Cristo. Ay,
Ay, sí, tenemos una gran misión, familia. Sí. De verdad que la historia de Jonás, si podés leerla, anda a leerla, está súper emocionante. Ve a leer el libro entero. Hay mucha riqueza, vas a conocer a un Dios tan misericordioso, tan dispuesto a perdonar y recordarte que nosotros también necesitamos esa gracia todos los días. Amén. Así que bueno, el mensaje está claro. Está claro. Yo tengo mi hashtag que estuve pensando mientras estabas hablando y es, no sé si te iba a robar a ti. Ay, no sé, ¿Vos tenés? Tengo miedo. ¿Tenés uno? A ver, decí vos primero. No, decí vos, no. Ok, el mío es hashtag gracia escandalosa. Era eso, ¿verdad? Yo sabía. Bueno. Hey, sí, está bueno. Ok, yo voy a cambiar entonces. ¿Cuál es el tuyo? No, era ese, era Gracia. Gracia escandalosa. Bueno, usemos hoy. ¿Por qué no compartimos hoy el hashtag? Bueno, no sé, me parece raro, pero bueno. Hoy compartimos. Familia, hoy hay un hashtag. Hoy estamos unidos. En el otro cada uno trae el suyo. Bueno. Hoy estuvimos conectados. No, la verdad que sí. Yo venía y decía, tiene que ser gracia escandalosa. Así que bueno, le dejamos con eso. Gracias por escucharnos hasta aquí, por estar siempre. Si todavía no estás suscrito a nuestro canal, suscríbete acá en el canal de YouTube o Spotify, donde sea. Así que bueno, nos vemos mucho, familia. la próxima semana. Chau, Bye. Chau.